Punto de encuentro es un espacio para compartir, educarnos y reconocer que no estamos solos en esta aventura llamada vida. Tenemos una misión y es la de redescubrir desde la curiosidad cada etapa que se nos presenta. Bienvenidos a este punto de encuentro. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy con un invitado de súper lujo, que agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros y aparte el tema está buenísimo. Tuvimos que hacer un parado porque ya estábamos casi que desarrollando el tema antes de grabar y le dije, no, 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 esto hay que hablarlo nosotros como padres de deportistas, como coaches de deportistas, tenemos que hablar de este tema. Tenemos hoy a Jonathan Medina. Él es ex profesional de tenis, jugó en la Copa Davis, estuvo en el top 400 del mundo en tenis, fue director de tenis en la Universidad de Longwood, tiene un libro llamado Resultados generan resultados, del que nos va a hablar un poco también hoy. Es co-host de un podcast llamado Línea de Fondo, que también está dedicado al pickleball. Es Pro Pickleball Player desde 2022 y bueno, el sinfín de reconocimientos que Jonathan me envió es impresionante, la cantidad de medallas, de premios, en los distintos torneos que ha participado, es top 15 a nivel mundial de pickleball. Y hoy vamos a estar hablando justamente de eso, ¿no? De todo su recorrido como atleta, o sea, la visión que nos va a dar Jonathan aquí van a ser los tres puntos del triángulo del deportista, que es esa parte como atleta, todo lo que ha sido toda su experiencia, que nos estaba contando que incluso desde los 10 años se fue de su casa, y ahorita nos va a entrar más en detalle, como coach, porque también es entrenador o fue entrenador de pickleball, y ahora como padre, que su hijo todavía está pequeñito, pero ya él tiene claro qué es lo que no quiere repetir como padre para su hijo, no importa en el atletismo, porque esto se trata de la vida como tal, ¿no? De la guía que le podemos dar como padres a nuestros hijos. Jonathan, él es venezolano, estás en Estados Unidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y este tema ya, bueno, este podcast va a estar de lujo. Ya nosotros queríamos llorar y no habíamos ni empezado a grabar. Gracias por estar aquí con nosotros, Jonathan. Nada, gracias a ustedes por tenerme. De verdad que nunca se me ha preguntado cómo he vivido yo la vida del deportista también como la de entrenador. Siempre se habla de los logros, pero no se habla de todas las cosas que llevaron a yo tener que lidiar con tantos momentos duros y crudos que el deportista, sobre todo en la etapa de crecimiento, que es una etapa muy importante. Y bueno, me encantaría poder hablar un poco para que la gente que nos está escuchando se dé cuenta de que no es solamente el producto final, sino también las secuelas que las decisiones pueden tomar en un largo plazo, porque el deportista tiene diferentes momentos en vida y lo que yo siempre he querido es que no solamente seas un buen deportista, pero también seas una buena persona. Y pienso que nos enfocamos mucho en ganar y no Mm. perder, pues no nos enfocamos en cómo hacer que esa persona llegue a convertirse en un buen ciudadano. No, y tal cual como tú dices, ahorita en este momento que uno nada más con un clic uno puede darse cuenta de, ay, de la vida exitosa que tienen los jugadores profesionales y no nos damos cuenta de todo lo que está detrás. Y no solamente todo lo que está detrás que vives tú como atleta, como deportista, sino también la familia, cómo lo vivimos los padres. O sea, es un tema súper profundo. Cuéntanos un poquito que nos estabas diciendo que incluso a los 10 años te fuiste de tu casa jugando tenis. Échanos todo ese cuento. Bueno, mira, una persona hiperactiva de pequeño, no podía hacer equipo, tenía que realmente hacer cosas que fueran individuales, porque si no me pasaba la pelota me aburría o sencillamente quería ser el centro de atracción. Pienso que mis papás se dieron cuenta muy rápido de que yo tenía que jugar un deporte que abarcara esas especificaciones para yo poder disfrutármelo. Y el tenis salió porque cuando iba a clases realmente estaba muy disperso, no tenía mucha capacidad de concentración y había un sitio en Caracas, en Hotel Tamanaco, donde te daban tareas dirigidas más un deporte. Y al final escogí jugar al tenis. El tenis me dio la capacidad de yo poder canalizar toda mi angustia, mi falta de disciplina, todos esos sentimientos que uno está llevando a una etapa de crecimiento cuando te estás redescubriendo como persona y Mm. ponerlo todo en una pelota. Entonces yo pienso que eso me ayudó muchísimo a tener una línea de lo que realmente yo quería hacer, a dónde quería llevarlo. Después de los primeros 2 años jugando al tenis empecé a tener resultados, a tomarlo más en serio. Mi papá vio un talento, yo veo el talento diferente del día de hoy, pero un talento de una facilidad física que me daba la capacidad de poder aprender más rápido que el común denominador y eso se trasladó a ser número uno de Venezuela
Y después cuando yo me senté le dije, yo quiero ser un jugador profesional, creo que tenía 12 años, todo cambió. Empezamos con nutricionistas, preparador físico, entrenador de Ujú. tenis, sparring, 12 años. 12 años es una etapa donde tú estás empezando a entender la complejidad de la sociedad y que ya todo empieza a tener una forma mucho más diferente y realmente empezó se convirtió en un trabajo, no era algo que yo me disfrutaba ir al fin de semana con mis amigos a jugar, ya todo el mundo al lado mío era un contrincante, todas las personas, los otros papás, las otras familias, entonces claro, imagínate, yo ya a 12 años ya estaba experimentando cosas que experimentó un adulto, ya vivía en base a dinero, a contratos de patrocinantes, yo tenía que tener una capacidad de ser una persona extremadamente perfecta, digámoslo así, porque me Ujú. estaban pagando claro, Resultados. me estaban pagando para yo Mm. caminar de cierta manera, comportarme de cierta manera. Entonces, claro, la infancia realmente tomó un golpe muy agresivo, pero es lo que quería hacer y realmente no hubiera cambiado nada de cómo tuvo que darse las cosas, pero sí fueron cosas complicadas, sobre todo cuando ya empiezas a buscar más. Ya no estás jugando en Venezuela, estás jugando ahorita en Sudamérica, después estás jugando internacionalmente y ahora te das cuenta de que ya eres un adicto del deporte, que realmente Mm. no tienes ninguna necesidad o criterio o ganas de ir a clase. Lo que tú quieres es jugar todo el día al tenis. Y yo sé que no solamente en el tenis, pero en otros deportes el jugador lo siente y lo necesita. Es una adicción, eres un adicto a algo que es más fuerte que tú. Yo le decía a mi papá, estoy enfermo, era mentira, me quería quedar viendo el Roland Garros en mi casa todo el día. Y bueno, él entendió de que si yo realmente quería ser bueno, tenía que haber una decisión que tomar. Y la decisión fue invocarme completamente al deporte. Ya a los 15 años yo ya estaba jugando por todo el mundo, viviendo en Estados Unidos solo, viajando solo, caminando por las calles de Champs-Élysées en Francia solo con 16 años. O sea, yo tuve que realmente de un día para otro decidir que yo era y tendría que ser mi propio chaparrón, mi propio papá, mi propia mamá. Me acuerdo muchas veces que me perdí mis cumpleaños, me perdí 24 de diciembre, 31, me acuerdo incluso fotos que me mandaban mis padres y mi familia, todos reunidos en una mesa y yo durmiéndome en un cuarto en Costa Rica porque al día siguiente tenía que jugar un torneo. Entonces, claro, Mm. eh, sí, gané muchísimo, pero perdí también bastantes opciones y experiencias que nunca las voy a poder tener. Entonces yo trato que los padres, incluyéndome, tratemos de llegar a ese balance, porque al final del día, si vas a ser bueno, la carrera, pero también estás forzando la parte emocional del individuo, Claro. que eso no se puede recuperar tan fácil. Y en algunos momentos, Jonathan, pues sabes que, por ejemplo, yo con los atletas que veo, incluso los papás que vienen y me dicen que mi hijo ya no tiene motivación, y justamente eso ocurre en esa etapa de la adolescencia. ¿En algún momento tú tuviste ese deseo o esa idea de abandonar el deporte por el tema de todo lo que estabas dejando de vivir como adolescente y los sacrificios que tenías que hacer como deportista? ¿O en tu cabeza nunca estuvo la idea de abandonar y siempre estuviste enfocado en este tema de me voy a quedar así estuviese solo? O sea, en realidad tu niñez no fue una niñez normal, Te la Claro, ciertamente, robó el ¿no? tenis, te la robó el sí. tenis. Claro, claro, pero fue una decisión propia, a mí no me forzó Ok. nadie a jugar, yo quería y yo me di cuenta que los resultados se sienten muy bien, el ego se siente muy bien cuando todo el mundo está aplaudiendo, cuando te sientes que eres el mejor, eso es algo que, Mm. esa es la realidad del ser humano, todos queremos ser los mejores, todos queremos que nos vean, todos queremos el social media, a mí es una realidad. Social media lo que nos está Ujú. dando ahorita es lo que nos dio, no nos pudo dar 20 años atrás, que nos daba Ujú. primera foto en el Universal o en el Meridiano, eso es la única. Ujú. Lo que pasa es que ahora tienes el acceso diario. Eh, Inmediato. que si lo quise dejar, creo que más que todo porque cuando se convirtió en un trabajo y me di cuenta que sufría en la cancha, que sufría, que veía a mi mamá sufrir, que veía a mi Mm. mamá rezarle a todas las vírgenes para que yo ganara o que mi papá realmente sentía de que no podía alcanzar el nivel que él esperaba. Eso, y que también me di cuenta que mis hermanos, mis hermanas también no podían en cierta manera, y soy transparente, el tenis, ¿cómo se dice esa palabra en español? Secuestró a mis padres de mis otros hermanos. Wow. Y eso tengo que decirlo, es una realidad. Yo tuve mucho más tiempo con ellos porque yo era una persona pública y es muy bonito como padre decir mi hijo es un atleta.
Eso es una realidad y no se Eso puede es. esconder. Y mientras más seamos humildes al respecto y más lo aceptemos, creo que es más fácil para el jugador que no venga después en medio y diga, mamá, ¿sabes qué? Mira qué pasó con la familia, o mira qué pasó conmigo, mira dónde estoy ahorita, no tengo una conexión con mis hermanos porque todo fue tenis, tenis, tenis. Esto es importante que lo hablemos porque es una realidad. Y que si lo quise dejar, en muchos momentos pensé que mi vida al paralelo había perdido un poco de perspectiva. Veía a mis amigos yéndose para Margarita, Ujú. se iban después de graduarse de bachiller. Yo no fui a mi graduación. Ahí me ofrecieron, ¿te vas a tu graduación o quieres jugar Roland Garros? Yo me fui a jugar Roland Garros. Y claro, una experiencia de por vida. Muchos dirán, wow, yo también lo hubiera tomado, pero yo tenía con esa gente 10 años estudiando y ya más nunca los vi. Entonces ahí es cuando te das cuenta que cuando te das un paso hacia atrás y ves tu perspectiva de vida y dices, wow, yo me quité muchas cosas por un sueño y que el sueño tiene que también tener un poco de realidad, porque si eres un soñador, al final cuando no se da y ves tu realidad, te cuentas que no hay nada. Entonces, hubo un momento que sí lo dejé por un tiempo, sentí que, y creo que fue por lesiones, y es cuando empecé a tomarme la frescolita, como se dice, porque me di cuenta que, wow, la vida es diferente, no es solamente levantarme a las 5 de la mañana, entrenar y solamente Mm, no poder comer ciertas cosas, y cuando me decían, mira, vamos a montar en bicicleta, no puedo porque tengo contrato y si me caigo y me rompo la mano voy a perder mi contrato. O sea, hay muchas cosas que cuando eres bueno te cambia la vida completamente y claro. emocionalmente es una persona diferente. Cuando yo iba a clase no tenía temas de hablar, por el único tema que sabía era de tenis, entonces socialmente estaba Mm, excluido. En mi círculo de tenista era una persona muy importante, pero me sacabas del tenis, lamentablemente las chicas en el momento no sentían que yo era una persona que tenía un grado de madurez importante porque no tenía nada que ofrecer, sino solamente te que entiendo. pudiera pegar la pelota extremadamente bien. Y cuando Sí. dejé de jugar por un tiempo me di cuenta que estaba demasiado por debajo de la norma de una persona entre la edad de 15 y 18 años, estaba muy por detrás. Wow. Y es cuando yo decidí, ese va a ser mi legado va a ser la persona que jugó increíblemente al tenis y cuando le pongan y se siente en una cena, me estoy mostrando algo importante, le digo, ¿a usted le gusta el tenis? Y como me pasó, empecé a entender de que tenía que crecer y tenía que tomar decisiones importantes. Entonces, cuando se dio la oportunidad de poder volver a jugar después de mi lesión, yo añadí un par de cosas a mi vida donde yo tenía que sentir de que si el tenis no se daba, no solamente iba a ser Jonathan el tenista, sino iba a ser Jonathan la persona que también tenía inclinaciones a la parte de música, a la parte de escritura. Me puse a escribir muchísimo, empecé a escribir Wow. ciertas cosas que sentía en los momentos altos y malos, y traté de, en cierta manera, redescubrirme quién era, porque estaba en una sola perspectiva, el tenista. Claro. Te Y identificabas con ser tenista la y Era sociedad. tu ahí te quedaste. definición, Claro. era tu definición. Sí, Viven, es que es realmente lo que la sociedad te lo da. Tu primer día que llegué a los torneos de tenis me decían, hola Medina, ni siquiera mi nombre. Yo me sentía que yo ya era, ¿qué soy realmente? Soy un apellido, soy yo, me conoces realmente. Y todo se convirtió en que todo era ganar o perder. Entonces llegó un punto donde yo emocionalmente tenía que tener una cara y unas perspectivas que algo que no era real. No podía ser una persona que quería reírse o disfrutármelo, porque había mucha presión de por medio. Había muchas cosas que mi papá y mamá, mis patrocinantes habían dejado de un lado para darme a mí la posibilidad de poder jugar. Mis entrenadores. Yo después me fui a Argentina 4 años, me fui a Estados Unidos 2 años, me fui a España. Yo realmente hice todo lo posible por alcanzar ese sueño que era de decir, mira, fui lo mejor que pude ser y no tengo ningún tipo de regrets, como se dice en inglés, Ujú. pero Y como lo, jugador de tenis, como la persona, muchísimos. ok, wow. Tú sabes que me dio en el corazón cuando dijiste esto de, por ejemplo, de tus hermanas y de cómo el tenis secuestró, digamos, la dinámica, porque es así, o sea, uno quiera o no, la vida de uno como padre de un deportista, pues toda la dinámica se convierte en base a eso. A mí me pasó igual yo tengo un hijo de 16 que es futbolista, que tiene desde los 4 años jugando fútbol, y tengo a Fabiana, mi hija de 12 que ella más bien todo como que quería experimentar todo, no se quedaba en ningún deporte, no se queda en ningún deporte en específico. Y yo tratando, me acuerdo en una terapia una vez que tuve, mi psicóloga me dice, probablemente Fabiana está huyendo de estar en un deporte porque ella ha vivido todo lo que ustedes han vivido con Rey.
y todo lo que lo que Rey tiene que dejar de hacer, todo lo que ustedes tienen que hacer. Entonces ella dice, no, mija, yo no quiero obviamente distintas personalidades, pero probablemente ella está sintiendo esa presión que ustedes están poniendo sobre Rey y que Rey mismo se está poniendo al mismo, que ella quiere apartarte de eso. Y es muy esclarecedor que lo digas desde este momento, o sea, desde esta perspectiva, porque también nos abre nosotros como padres, cuando tenemos otros hijos, de cuál es la realidad de lo que los otros hijos también están viviendo. Y esa presión que nosotros podemos ponerle a nuestros hijos, porque tú también lo dijiste, el hecho de que a mí me dijeran, o sea, a mí también me reconocen dentro del fútbol como la mamá de Rey. Ay, la mamá del goleador, ay, la mamá del que quedó en primeros. Y eso es divino a nivel de ego, igual Claro. que para él. Entonces, ¿cómo manejarnos nosotros eh, dentro de esas expectativas como padres que nosotros estamos poniendo también? Porque hay muchas veces que somos nosotros los que presionamos para que continúe porque me gusta mucho ese reconocimiento. Claro, yo llegué a un punto donde yo tuve que... Una persona me dijo una vez que para yo ser feliz tenía que romper corazones. Incluso tenía que hacer la gente que estaba más cerca de mí, en mi vida. Y la razón de por qué tuve que hacer eso es porque llegó a un punto donde yo realmente no sentía, por lo menos, si yo llegaba a casa después de entrenar, se hablaba solamente de tenis. No se hablaba en la cena sobre nada que no fuera de tenis. Yo no decía nada porque yo estaba hablando de lo que me gustaba, pero yo sé que la gente que estaba en esa mesa le hubiera gustado, que le hubieran Eran preguntado, invisibles, claro. claro. Entonces, yo estoy viviendo secuelas como una persona ya adulta de cosas que pasaron hace 20 años que lamentablemente no se pensó porque todos estábamos aprendiendo. El Ujú. papá, el hijo, la mamá, todos estamos aprendiendo. No sabemos realmente cómo vivir la vida de un jugador profesional, un atleta que sabe que se está jugando todo un sueño y hay miles de personas que están empujando que el sueño se dé por Ujú. indirecta o directamente. Puede ser un tema monetario, un tema de alegría personal, de país. Jugar por tu país ha sido algo muy diferente cuando yo empecé a jugar por Venezuela. No estás jugando por Ujú. ti, estás jugando por 30 millones de personas que tienen una Ujú. perspectiva de cómo tienes que comportarte, cómo tienes que ser, cómo no tienes que ser, qué vas a decir, qué no vas a decir. Claro. Después entra el tema de las drogas, entra el tema del alcohol, entra el tema de si te gusta salir las noches. Todo eso al final añade más presión a algo que es normal para el común denominador. Un chico de Exacto. 18 años que quiere salir a pasar bien con sus amigos, es más, te dicen, sal y hazlo. Exacto. A mí me decían, pero ¿cómo vas a salir? Tienes que entrenar, ¿sabes? Que tienes torneo en 3 semanas, a mí tenemos que seguir trabajando en los proyectos. Entonces, ¿sabes? Lamentablemente estaba Jonathan el tenista y estaba Jonathan el jugador, la persona que realmente hoy el día de hoy se está tratando de conocer a sí misma y ya tiene 42 años. Entonces, Mm. ¿qué es lo que yo tuve que hacer para empezar a drenar todo ese, y lo voy a decir, toda esa amargura, odio, rencor que tenía? Es porque al final empecé a odiar al tenis. Y eso es algo que yo sé que todos los atletas lo piensan. Es más, te digo más, cuando te das cuenta de todos los jugadores de un nivel muy alto que han jugado deportes, cuando terminan de jugar, se meten en algo completamente diferente. Hay algunos que quieren ser coaches, hay otros que no quieren el deporte ni en pintura, hay otros que se Mm. dedican a algo completamente diferente, porque están buscando una manera de poder lidiar con todo lo que se sufrió, porque es un sufrimiento. El que me diga a mí que el jugador profesional no sufre es mentira. Tú vas a sufrir porque te estás jugando todos los días una oportunidad de ser mejor. Y no solamente eso, sino que también las expectativas. ¿Qué pasa si te lesionas? Yo estuve lesionado. Yo perdí mi carrera de tenis después de 12 años que me costó llegar a la cima, al nivel más grande, porque en ese momento, cuando yo tenía que contener todo lo que tenía adentro, explotó. Y explotó de una manera muy negativa. Y al final terminé lesionándome, que yo lo digo al día de hoy, yo me lesioné a propósito, porque es mucho más fácil decir, Jonathan Claro. no pudo llegar a ser bueno porque se lesionó, a decir, Jonathan se retiró porque no quería vivirlo más. Irle a decirle a Exacto. tu padre, después de 15 años de carrera, no quiero jugar más, no quiero ver más tenis, no quiero ver más fútbol. ¿Cómo te lo tomarías? Después que has dado toda tu vida para que tu hijo llegue y te diga, no quiero más esto, porque ahora conocí una chica y estoy enamorado. O sea, Claro. imagínate las presiones que yo tenía, que yo sabía que yo no podía estar en relaciones con nadie porque yo no estaba preparado, ni nadie de mi familia, para yo venir y decirle, ¿sabes qué? Me gusta esta chica y yo quisiera tener una relación con ella. Cuando yo sabía que yo tenía que viajar 25 semanas al año, yo tenía que saber de que tenía que entrenar, yo tenía que comer a la hora adecuada,
todo era un trabajo y un proceso y que no se podía salir porque estaba todo ya engranado para el resultado final, que tú eres un atleta de élite de Venezuela y todo el mundo está esperando que tú des el salto de calidad. Eso para una persona entre la edad de 10 a 18 años, eso es muy difícil. Wow. Bueno, yo no he hablado porque yo no he podido. Porque bueno, mi hijo comenzó a los 12 años tenis y al hacer el cuento corto, mi hijo lamentablemente estuvo en una academia que lo opacaron. Mm. Él tenía todo para poder haber llegado lejos y nosotros como padres desde el desconocimiento no agarramos la chispa rápido, ¿sabes? Y nos sentamos ahí cómodos dentro del espacio de satisfacción. Y a él literalmente le hicieron el techo muy corto y al momento de decidir cambiarlo de academia, que él mismo lo decide a los 14, a los 15 años, ya fue tarde para lo que él quería, que era una beca. Mm. El día que él no recibe la beca, que no le dan los números, el fulano número, él dice, mami, yo no me quiero ir de mi casa, no estoy preparado para irme de mi casa, pero tampoco quiero seguir jugando tenis. Bueno, pero ve y vas a estar becado en la nueva academia, donde además quiero aquí hacer la diferencia con Fabián y con Rey. Mi hija menor siempre ha repetido el deporte de su hermano. Ellos se llevan 3 años y 9 meses. ¿Y qué pasó con el tenis? En el tenis, ella tiene unas competencias absolutamente distintas a su hermano, pero donde la academia hoy le está dando una visibilidad a ella muy distinta a la que se le dio a él, por su tamaño, por su fuerza, por la velocidad, por muchos otros factores. Y una de las cosas que me traigo, y por eso quería comentarles este cuento corto, es que mi hijo hoy en día juega pickleball, Mm. probablemente, y Dios mediante, pueda representar a Venezuela pronto. Y una de las cosas que él dice, le dice a su hermana es, yo no voy a permitir que a ti te pase lo que a mí me pasó en el tenis. Para mí eso es lo más doloroso de la vida del tenis en mí. Mm. Que él no quiera que esa historia se repita en su hermano. Entonces él la lleva, él la acompaña, él le da feedback. Ella, por supuesto, no lo escucha a veces. ¡Ah, esto cómo vas a saber! Los Claro, típicos gritos entre hermanos. sí, sí, sí. Pero al final, el que él se empeñe tan bello, tan... O sea, yo siento que es tan genuino, porque además él es así, a que su hermana no se equivoque, pero que lo haga por su sueño, por lo que ella quiere. Claro. También me dice que esa parte deja algo bueno, ¿ok? Los sacrificios, obviamente, como familia, un deporte que no conocíamos, en un ambiente que no conocíamos, y donde lamentablemente, y aquí quiero que nos hables después de esto, desde tu lado de coach. A mí me ocupa mucho que en el deporte individual donde está mi hija, lo que se señala es con una pistola todos los errores. Mm. Claro, claro, porque es que O es sea, no la manera entrenaste, no mucho le... más fácil, es la manera más fácil de sonar inteligente. Estás haciéndolo mal, Wow, tienes que hacer lo que yo te diga, wow. yo estoy en control. Esto es todo ego. Y Ego. por El, el cap- supuesto. el coach tiene el coach tiene dos opciones. O entiende qué significa ser coach, que viene la palabra del francés carruaje, de un punto A a Ujú. un punto B. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú eres jugador y te lanzas a ser coach, tú tienes que hacer el trabajo primero. El trabajo es, sabes que yo voy a tener que entender de que hice ciertas cosas como jugador, de las cuales no aplican como coach porque van en contra de lo que es el qué es ser entrenador realmente. ¿Qué pasa? El jugador juega, tiene una buena facilidad y se va a empezar a dar clases, a hacer clases, después tiene una jugadora, la jugadora tiene facilidad, empieza a jugar bien, ya él es entrenador y él lo que va a transmitirle a ella Lo todas que las recibe. seguridades que él no pudo trabajar. Es por eso que Mm. yo cuando era entrenador yo hago tres preguntas muy sencillas y cuando él me habla o empieza a hablar de él, yo me paro y yo me voy. ¿Por qué? Porque yo tuve más de 30 entrenadores y yo sé lo que es Mm. tener una persona que te opaca porque Mm. sencillamente él quiere ser el centro de atracción porque él lo ve como una inversión donde mientras yo hable más y soy más inteligente y el tipo, tú lo estás haciendo mal, tienes que hacerme caso y no lo vas a hacer, no vas a Ujú. llegar a ningún lado. Y la gente dice, wow, este tipo, ¿cómo sabe? Él sabe que esa es la Ujú. manera de él que lo va a generar mucho más entrada económica. Es una realidad.
El que quiera coachar de verdad, coacha porque le nace y no pide nada a cambio, porque sabe que quiere hacer un cambio. En la sociedad es un cambio en la persona que lo está haciendo. Obviamente, sí, requiere tener un tipo de entrada monetaria, pero no es al punto como yo, que tenía entrenadores que me decían, mira, feliz cumpleaños, aquí tengo esta camisa que te acabo de regalar, te cuesta 80, me costó $80, que tu papá me dijo que te la comprara a ti, pero como es tu cumpleaños, yo te tengo que cobrarla a ti porque, o sabes que, mira, tú me tienes que dar a mí $10 por cada comida, pero yo decidí comer con 5 y los otros 5 me lo vas a dar en efectivo porque me toca. Entonces, me debes ahorita $600. Yo he vivido todo. A mí nadie me puede contar historias. Lamentablemente lo que te pasó a tu hijo le ha pasado a todos, incluyéndome, pero lo que yo hice fue que yo decidí, viéndome al espejo, qué tipo de hombre quería ser yo al final. Yo iba a dejar que un entrenador que capaz no, realmente no tiene lo que requiere para ayudarme, me corte las piernas, o yo me voy a sentar y buscar la manera de darme una oportunidad más a la vida. Y yo me retiré por un par de años y yo me la pasaba viviendo la vida buena, la vida nocturna. Y te lo cuento, es muy sencillo. Un día estaba jugando tenis, dando una clase en Venezuela, porque bueno, ya no estaba jugando más, que eran mis clasecitas para poder tener mi dinero para comer mi sushi. Y se me acerca una persona y me dice, hey, ¿tú crees que tú puedes entrenar a mi hijo? Yo te he visto jugando, dice quién eres y me gustaría que entrenas a mi hijo. Él tiene 7 años, nunca ha jugado al tenis y quiero que lo entrenen de la manera adecuada y yo sé que tú tienes una gran técnica, ¿me puedes ayudar? Claro, por supuesto, te va a costar tanto, tú me llamas, cuadramos. La clase era de 10 de la mañana un sábado. Yo el viernes me comí el mejor sushi de la vida y con un gran saque. Y cuando era las 9:30 de la mañana, me llama y yo no le quería contestar, porque yo no iba a ir, porque yo estaba en un momento que yo tenía tanto caos interno, que como yo no me quería a mí mismo, yo no podía querer a nadie. Entonces, yo no me voy a levantar en la mañana para la clase a un chico de 7 años, no me importa. Y cuando le atiendo el teléfono, me dice, ¿tú vas a dejar a mi hijo en la cancha de 7 años esperando por ti? Entonces fui y lo entrené. Leí la clase, buenísimo, y me dice, se sentó conmigo y me dijo, yo te he visto por muchos años y yo veo la carga emocional que tú llevas adentro. Yo te voy a dar a ti una oportunidad donde tú me vas a dar a mí que yo te guíe y tú lo que tienes que hacer es entrenar a mi hijo. Yo te Wow. voy a quitar a ti tú tienes un rompecabezas, yo te voy a tratar de armar, vamos a armarlo juntos, a ver dónde puede llevar eso y ojalá quieras volver a jugar al tenis. Eso nos tardó 10 meses. Yo tenía que estar con él, él me mandó a hacer cosas que yo no quería hacer por mi ego. Mira, mañana mi hijo cumple 8 años, necesito que te vistas de payaso y quiero que vayas a la piñata. Yo soy jugador de Copa Davis, uno de los mejores jugadores del mundo, ¿qué me estás pidiendo a mí? No, no, yo quiero que tú hagas esto para que el ego empiece a bajar un poco. Y eso fue el cambio donde tuve que entender que el proceso no era de tenis, el proceso no era de pegar mejor la pelota, el proceso no era de comer o no comer, el proceso era de un autoconocimiento muy importante. Yo tenía que darme una oportunidad de reconocer ciertos errores, tanto míos como en la sociedad, y pedirme perdón y darme una oportunidad. Entonces, al mes 10 me dijo, te veo bien hasta que llegamos. Y eso fue mucho más doloroso Mm. que la pérdida de alguna persona familiar en mi vida, porque era alguien que yo necesitaba diariamente, porque me estaba embarcando en un journey tan personal y no nos vimos más. Y yo ese Wow. día, a la semana siguiente, salió una llamada, salió otra, empecé a volver a jugar tenis, entrené un poquitico acá, a la federación, algo pasó, salió un torneo, fui, lo gané, después volví y en 3 meses estaba de vuelta en el ATP, estaba a 600 del mundo, pero jugaba para libre, disfrutarlo. jugaba Desde libre, otro, desde otra energía, jugaba exacto. libre porque Jonathan estaba en casa, Jonathan tenía la capacidad de verse a sí mismo en el espejo, Jonathan tenía la capacidad de hacer otras cosas, tenía amigos, empecé a construir algo que me representaba yo como persona y puse una serie de boundaries con mi familia, mi mamá y mi papá. Le dije, mamá, te amo, papá, te amo, yo hoy juego por mí, yo no juego más por ti. Yo no juego más Wow. por ti, mamá. Ya te lo he dado todo. He sido el mejor hijo que te puedo dar. Mira, no te llamaron nunca de la policía, nunca te llamaron que robe a nadie. He dado todo por el país. Yo necesito jugar por mí mismo y que si yo pierdo, solamente yo tengo que sentirme ok y yo te quiero a ti feliz y quiero a mi papá feliz y esto no es un cementerio cuando se pierde y sigamos adelante.
Wow. Y fue difícil porque mi papá no lo entendía, como que yo no soy parte, no, no, eres parte, pero como papá, Mm. aliéntame, ámame, quiéreme. No me digas que tengo que hacer más, yo ya Dígame. sé que tengo que hacer. Y si no lo hago, yo tengo que ser la persona que tiene que hacer ese trabajo individual. Tú no me puedes decir a mí porque se rompe la relación. Cuando mi mamá me Sí, decía que no estás sacando bien, que pégale así, papá, pero tú nunca has jugado tenis. No, no entres sí. en ese espacio. No es tuyo, es Wow. mío. Quiéreme, ayúdame, ya me comí un helado. Y fue difícil porque uno ya se enciende que es el papá del tenista y por ende he visto tantos partidos que yo tengo una perspectiva y es entendible. Pero lo que yo No, pero sentía era tan nunca crudo. estamos adentro, nunca Claro, estamos es muy adentro de la crudo. cancha, Tú le nunca. estás pidiendo a un niño de 10 años que vea una bola que pique en la línea, que la Y que cante no la buena, cante, cuando tú que no la sabes cante que no abajo. es fácil cantarle out. Es más, a Claro. nivel que juego ahorita, a nivel más grande que juego en el mundo de pickleball, los profesionales te la cantan out porque saben que lo pueden hacer. Esa perspectiva del humano existe. Mientras tú le entiendas, más fácil va a ser. Lo que tu hijo está haciendo ahorita es algo muy noble. Él entendió que lo que le pasó es algo que le perturba y lo que no va a aceptar más es que no le perturbe a nadie más y eso es con su hermana. Eso es lo lindo, porque lo Mm. vivió. Si él no lo hubiera vivido, él capaz no fuera de esa manera, porque no sabe, porque no se puede creer esa conexión. Lamentablemente ninguno de mis hermanos jugaron deporte al Mm. nivel que yo jugué. Entonces cuando ellos estaban ahí, estaban porque querían verme ganar, y estaban felices por mí, pero no sabían lo que se sentía, que estés jugando el último punto del partido y tú cantes la pelota out y te diga el referee overrule y es buena y perdiste el partido, o Sí. que te lesiones, o Y que te sabes quedes... que él, y Jonathan, él ha sido nuestro gran maestro, ¿sabes? Que cuando yo, por ejemplo, yo era muy poriquetera, y yo pensaba, y él me decía, mamá, puedes dejar de hacer eso, porque Claro, nosotros te estamos viendo desde la cancha. Y yo le decía, pero es que los torneos tuyos me dan más estrés que los de tu hermana. Me dice, a mi hermana le da más estrés mi papá. Entonces, quédense tranquilo. Y él me enseñó, mamá, sean como un jarrón chino, quédense quietos. claro. No, es durísimo. Claro, eso también es durísimo porque es lo que yo digo, uno también es ser humano. Yo, por ejemplo, cuando vienen los papás Claro, a las sesiones conmigo, yo le digo, o sea, obviamente yo no te voy a pedir a ti que tú, porque aparte, hey, uno está invirtiendo su tiempo, su dinero, su espacio, su energía, sus emociones. Es tu hijo el que está ahí, si lo ves sufriendo, si lo ves ganando, obviamente tú también lo vas a sentir como tuyo. Pero Claro, hay algo, hay un ejercicio buenísimo que a nosotros nos dio un psicólogo deportivo, que él decía, imagínate que tú, o sea, porque tú estás en la cancha, ¿vale? Tú le estás dando la instrucción a tu hijo, cómo tiene que jugar, qué tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, que no le dé así, que no le dé asado, que... Imagínate que tú estás en una reunión de trabajo y viene tu hijo y se te para aquí atrás y te dice, papá, pero ¿por qué tú estás dando esto? ¿Qué es eso? Ese no es el cuadro de Excel que tú tienes que hacer. ¿Cómo claro, tú le vas a hablar hacia tu jefe? Era más o menos lo mismo. O sea, a sí, ti te gustaría que tu hijo viniera y te abordara en medio de la reunión, escuchando y con todo el mundo enfrente y te empiece a corregir y a decir cosas que el chamo ni siquiera tiene idea de cómo se hace el trabajo. Y claro, cada vez que uno le dice eso a los padres, y a mí misma, porque yo soy también mamá de un, sí, es como que, es verdad, o sea, ¿con qué derecho puedo venir yo? Porque aparte los papás gritan a toda a gañote, insultan, insultan al referee, insultan a su hijo, insultan al otro compañero, o sea, es un tema que sí, nos involucramos tanto en el deporte, incluso más que el propio jugador, claro. que tú dices, hey, ¿dónde está el balance aquí? El, Ahora, ba- Jonathan, el dime. balance es, el balance es entender de que esta decisión ha sido una decisión de tu hijo querer experimentar algo en la vida, donde Mm, tú eres el vehículo para que él viva esa experiencia, donde lo importante es saber que más allá de todo, ganar, perder o empatar, esa es relación no hijo. debería mermarse. Si esa relación se exacto. pierde por un deporte, qué lamentable, porque es muy complicado volverla a recuperar. Yo te lo estoy diciendo porque he tenido suerte de que al final yo entendí que después que yo volví a jugar al tenis y volví otra vez de vuelta, lo vi diferente, pero de cierta manera también todo se puso por debajo de la alfombra cuando yo me lesioné. Mm, Cuando yo volví, me tocaron la puerta. Me dijeron, mira, aquí hay ciertas cosas que no has trabajado. Tus miedos, tus decepciones, tu interacción con tu familia, tu interacción con tus entrenadores, tu interacción con la sociedad del tenis. ¿Qué vas a hacer ahora?
ya no tienes 18, ya tienes 25, cómo vas a hacer estas cosas? Entonces yo entendí de que me puse en terapia muy cruda, muy difícil, terapias. En la terapia yo estaba sentado y era la única persona que tenía 5 años, todos tenían 10, 11, 12 años. Yo era la única persona de 5 años porque tenía problemas de espacio, tenía problemas de sombra. Tuve 6 meses donde no podía jugar porque veía mi sombra, y me veía amorfo y me Ujú. creaba un nivel muy alto de estrés. Cuando jugaba los partidos tenía ganas de vomitar a cada rato. Cuando a veces jugaba veía 3 pelotas viniéndose a mí. Eh, No. yo lo viví todo, pero sí entendí de que cuando yo dije, algo que me llamó mucha atención fue cuando sea padre, cómo yo le voy a poder ver la cara a mi hijo y decirle las cosas que quiero decirle si yo soy una persona que estoy muy confundido emocionalmente. Entonces yo empecé a hacer el trabajo pensando que en algún momento, porque yo nunca pensé que iba a ser papá, que si me llegara ese momento, yo tenía que estar sólido por él, porque mis miedos no le pertenecen a él. Ujú. Mis, mis necesidades de grandeza no les pertenecen a él, son mías. Yo quiero ir a hacer lo que sea en el mundo, vamos. No, él lo que quiero es que él vea el mundo como algo que es para descubrirlo y vivirlo y disfrutarlo. Y va a haber momentos complicados, pero que él no vea a su papá inyectándole algo que capaz él no Mm. necesita vivir, porque después no Ujú. se lo puedes quitar. Yo soy una persona que el día de hoy no me puedo quitar las ganas de tener resultados. Yo, después que mi hijo nació al mes, yo me estaba yendo a jugar un torneo profesional el día de mi cumpleaños, que era la primera vez que mi hijo y yo íbamos a tener un cumpleaños juntos. Y cuando llegué al torneo, llegué a las 2 de la mañana al sitio para jugar a las 8 de la mañana. Y lo único que me pasaba por la mente era, yo no puedo creer que yo ¿Qué estoy está aquí haciendo esto? Ujú. y mi hijo de 3 meses, de 3 semanas, está solo con mi esposa porque yo necesito querer demostrar que soy bueno. Obviamente llegué a la Sí. final porque yo sabía que para que me ganara me iba a tener que matar porque tenía una necesidad muy grande de compensar la realidad de que me fui por algo, ¿no? Yo me estoy yendo Claro. para Ujú. vamos a obtenerlo, Ujú. pero me levanto a las 5 de la mañana todos los días, entreno hasta las 12 de la noche cuando tengo tiempo. Yo no puedo dejar de ser lo que se construyó cuando yo tenía 10 años. Y Wow. eso, qué suerte que no es droga, porque si fuera Ujú. droga, sería otro completamente diferente. Si yo hubiera sido una persona que hubiera tocado la droga porque tampoco hablamos mucho, hay gente que es adictiva. Yo soy Ujú. adicto a los deportes. Hay Ujú. A gente los resultados, exacto. Claro, imagínate que eso no se hubiera canalizado y hubiera terminado yo en droga, adicto a las drogas. Hay gente que es adicta a cosas y no se Sí, habla. sí. Absolutamente, correcto. Claro, A la entonces, comida, el daño a la gente que se hace el daño a la claro, comida. comida, también a A Al los ser sexo, tóxico, ejercicios, al sexo, a los claro, todas ejercicios. sí, esas sí. cosas. Entonces, Ujú. claro, Ujú. ah, para mí Pickleball ahorita es una oportunidad de yo poder reescribir mi historia de la manera que yo quiero que se dé. Obviamente tengo que comentar a las dos que en el momento cuando yo empecé a sentir que el pickleball se convirtió en un trabajo, me volvieron a tocar la puerta por la segunda vez en mi vida, y fueron los mismos temores. Gracias a Dios, tenía a mi mejor amiga y coach, donde tuvimos que sentarnos a hablar entre lágrimas y me dijo, tú estás trayendo esto de hace 15 años del tenis y no lo has trabajado. Entonces, el día de hoy yo voy en la cancha, gano, pierda o empate. Si yo veo la pelota en la línea, felicidades, ayudo a todo el mundo. Ya de por sí te puedo decir que cuando Dios necesita ayuda con el pickleball, puede contar conmigo. Aquí lo más que quiero yo es dar, porque la vida ha sido muy buena conmigo, a pesar de las experiencias que he vivido, porque eso es lo que ahora yo puedo transmitir como entrenador. Porque si me preguntas qué se siente, sé lo que se siente. Entonces no vengo del libro, vengo de la experiencia cruda de saber de que en un momento de mi vida lo perdí todo por un sueño y que estoy constantemente día a día tratando de comprarme las puertas para poder estar en un momento de agrado con todo lo que se perdió De en un pasado. presente. Ujú. Va. Del presente. Mm, No, y que has tenido la valentía también, Jonathan, de afrontar esos fantasmas, ¿no? Y de decir, está bien, mira, tengo que hacer esta terapia. Yo siempre he dicho que todo el que vaya a ser padre, el que vaya a ser coach, el que vaya a ser profesor, el que vaya a tener la responsabilidad de tener bajo sus alas a otro ser humano, tiene que trabajarse a sí mismo, claro, porque es lo que le estamos transmitiendo. O sea, fíjate que tú dices, eh, quizás te hubiese gustado que tu papá te dijera eso, o sea, no importa si yo hoy mañana soy Jonathan tenista o de pickleball o músico, o sea, que a mí me van a seguir amando por lo que soy. Y muchas veces nosotros como padres y como madres cometemos ese error de
transmitirles ese mensaje a nuestros hijos de que como que yo te amo por tu resultado en el fútbol o tu resultado en el tenis. Claro, entonces eso es lo que tú empiezas a internalizar. Entonces tú dices, en el momento en que me lesiono, que esa parte fue poderosísima cuando dijiste, muy probablemente eso no fue consciente, fue un tema de que era tu A escapatoria propósito, y te lesionaste a propósito No, porque yo era tu lo hice, única... yo agarré una puerta Ok, y la atravesé wow, a propósito. ok, Ah, imagínate tú. O sea, ese es preferiste el eso que grito de tener que auxilio más afrontar grande. Ujú. tal Eso cual, fue un de grito de decir, auxilio claro, increíble. claro, claro. y tu papá y tu mamá obviamente no lo hicieron con intención de que tú fueras y ese fuera No, tu último recurso, ¿no? Es un no. tema de o sea, para mí, en este momento, después de todo el estudio que yo he hecho, igual me sigue dando mucho en mi corazón porque, o sea, es tan importante la influencia, el mensaje, el acompañamiento que nosotros le estamos dando a nuestros hijos para que no tengan que llegar a esto, que llegaste tú Claro, ok, déjame Claro, autolesionarme tú para tienes ver cómo salgo ustedes para adelante. parar. tienen un poder muy grande con sus hijos. Yo en este momento lo veo. El poder que tiene mi esposa con mi hijo no es un poder, es esa conexión es tan. Yo lo levanto en la mañana, me ve y me apunta así, llame para mamá. Y yo, ¿qué pasa, papá? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, llame para mamá. Entonces yo me he dado cuenta que ese tipo de influencias requieren tanta responsabilidad, porque si no lo canalizas bien, después cuando esa persona crece, él va a buscar Ujú. algo similar y en relaciones se crean tóxicas. Yo lo sé porque Por tengo supuesto. jugadores que me buscan a mí porque me asemejo a su crecimiento con su familia. O sea, si como yo Ujú. soy un entrenador fuerte de carácter, me gustan las cosas bien hechas, se sienten mucho más cómodos conmigo que Ujú. buscando un entrenador que les permita, El eh, complaciente. claro, entonces, claro, uno va Ujú. con todo, pero algo que te quiero comentar también es que me acuerdo una vez que cuando dejé de jugar tenis le dije, papá, me quiero poner a estudiar, me quiero a la universidad, quiero ser algo normal. Y las palabras fueron, tú eres un deportista, tú tienes que seguir haciendo tu carrera. Y a los 36 años tuve la oportunidad de yo ir a entrenar en la Longwood y me inscribí en la universidad para estudiar porque todo el mundo decía en mi círculo que yo lo único que podía hacer es jugar al tenis, que yo era una persona que tenía problemas para aprender, que no era una persona inteligente. Entonces, lo que yo decidí fue, ¿sabes qué? Voy a usar esa energía, voy a usar esa palabra, esa sentencia, la voy a escribir yo escribo muchas cosas cuando me levanto de la mañana en el vidrio del baño, Gore. porque Ajá. quiero ver lo que es mi realidad. Y tenía desde el 1998 que no estudiaba y me empecé a estudiar en la universidad en el 2018 y no paré por 3 años y medio y me gradué de la universidad mientras entrenaba dos equipos de business con seguridad cibernética y cuando me gradué yo le di a mi papá el anillo de graduación porque yo quería que él supiera Que que yo yo sí nunca me puedo. Sí había podías. olvidado. Los hijos nunca olvidan, no olvidan. Ellos pueden dejarlo pasar, pero mientras ellos entren en etapas de madurez, esa autorreflexión que yo pienso que pasa cada 5 años, el atleta dice, mamá, ¿por qué esto? Yo le estoy poniendo cosas a mi mamá ahorita que han pasado hace 25 años. Mamá, ¿por qué esto? Mamá, ¿por qué esto? ¿Por Ujú. qué dijo esto? ¿Por qué buscamos esta opción? Y obviamente mi mamá no está preparada para muchas veces para poder responderlas, porque en ese Responder. momento es lo único que sabía. Entonces Mm. yo estoy tratando de entender que esa información tiene que ser usada no para apuntar qué se hizo mal, sino déjame utilizar No, esto para ver cómo yo puedo crecer y mejorar, para que mi hijo correcto. no tenga que vivir de esas experiencias. O sea, yo mañana me dicen a mí, ¿quieres que tu hijo haga deporte? Yo he dicho siempre lo mismo, yo creo que ser feliz. Si feliz para él es jugar, que juegue. Si mañana quiere ser un guionista, que lo haga. Lo único que sí le pediría es que ese proceso sea un proceso de libertad absoluta, donde él Mm. sienta Sano, que si él lo sano. quiere hacer, lo haga. Si él siente que en ese momento no va, él puede decidir y darse su tiempo, pero yo a veces sentí que no tenía opción, porque llegó un punto que ya no había opción, ya no te podías regresar. Cuando Exacto. va, bueno, voy a jugar por un semestre tenis, a ver qué tal, pero cuando tienes 10 años de carrera y que tú sabes que tu vida completamente, lo único que abarca es eso y tú lo dejas, eres básicamente un failure. O sea, no hay otra manera como Así ponerlo. es. Para la Claro. sociedad, tú eres una persona extremadamente eh, hmm, weak,
Ujú. Y la sociedad, Débil. y como hombre también, hablamos mucho de cómo la sociedad ha puesto cierta gente, cómo la mujer tiene que sentirse ahorita, cómo el hombre tiene que sentirse ahorita. El hombre está hecho para sentirse como un macho, no hablar de tus sentimientos, ser fuerte, ser Ujú, agresivo. No, hay que hablarlo. ujú, Sobre todo ujú. Así es. el atleta masculino tiene tantos tabúes de lo que no puede decir. Es por eso que al final terminan en drogas, terminan en alcohol, porque es Así que es. no se puede sentar y decir, ¿sabes qué? Mira, tengo miedo. ¿Cómo que tú vas a tener miedo? Si eso no está en el Ujú. vocabulario del deportista. Ese no te Y pertenece, y menos del hombre, Claro. exacto. Y en un deporte individual, cuando tú sabes que cuando tú tiras una doble falta y tú ves afuera y tu mamá está diciendo, y tu mamá está diciendo, coño, tú se duplica la presión. Ya tú Claro. sabes, wow, mi papá piensa que soy malo. Es Lo muy estoy complicado. Es decepcionando, muy claro. así complicado. es. Por eso que yo Bueno, cuando mi papá me van a ver ahorita jugar, y los invito, venme a jugar, porque yo estoy viendo si yo ya eso lo superé. Y yo estoy jugando, hago una jugada Mm. y mi papá pone una cara y yo, tranquilo viejo, no te va a pasar nada, toma tu refresquito. Aquí no va a pasar nada. Pero me costó 2 décadas. pero eso es Claro, muy eso es lo que te rico, iba a sí. decir, o sea, todo lo que has Sí, traspasado para que llegara para sí. que llegara a lo que estamos y fíjate que tú todavía dices, me cuesta, o sea, Está, porque claro. soy un buscador de resultados, porque tú te Así es. identificabas con eso. Jonathan, pero porque ya sé que dos cositas. Una, dijiste que ahora tu definición de talento era otra. Me encantaría Claro. que me la dieras. Y dos, que nos hablaras un poquito también de tu libro. Claro. Este, para Ah, ya después entonces ir cerrando. la definición del atleta para mí, la definición del talento para mí es la persona que puede aguantar la mayor cantidad de presión, desilusión y todas las cosas que lleva el ser un ser humano. El talento, bueno, eres buenísimo, le pegas con una facilidad. Eso es facilidad para hacer algo. Mm, Talento para mí es la persona que cuando todo en la vida le está yendo de una manera diferente, cuando todo el mundo se le da la vuelta y le da la espalda, él dice, ¿sabes qué? Yo me amo tanto a mí mismo que yo voy a hacer lo necesario para llegar a donde quiero llegar. Porque es convicción. Es lo que claro. la gente dice, tienes que trabajar en tu técnica, tienes que trabajar en tu parte física. Eso se puede hacer. ¿Sabes lo que es complicado? Realmente tener la valentía de trabajar en las cosas personales que no están a la vista. Las cosas que están internas, que solamente tú las sientes, que tú sabes que estás Mm, jugando y es el penalti, y le ponen a Rea a chutar el penalti, y él sabe que si lo falla pierde el equipo. Vas a claro. jugar, vas a patear a no fallar o vas a patear a meter el gol. Y esa Ujú. definición, para mí, eso es lo que realmente significa el talento. Yo ahorita, cuando juego, yo juego a ganar. Toda mi carrera de tenis jugué a no perder. A no perder. Y son dos Así energías es. completamente diferentes. Estoy huyendo de algo, Absolutamente. estoy yendo hacia algo, ¿no? Yo, Wow. tranquilamente, en estos días jugué, obviamente, si me conocen, nací en Venezuela, mis abuelos son españoles. O sea, hay una oportunidad de que yo fuera a jugar el europeo por España. Para mí, obviamente, parte de mí dice, ¿sabes? Venezuela es mi arepa, es mi cachapa, pero también una responsabilidad sabiendo de que soy descendencia española y mis abuelos vivieron una vida complicada para darnos una mejor vida. Entonces yo ahora estoy jugando por España y estamos jugando contra Inglaterra en el último partido para ver quién gana la Copa Europea. Y estoy yo Ujú. ahí. Y es Wow. el momento donde yo estoy jugando y digo, wow, si me achico y me empiezo a pensar en lo que voy a perder para el resto de mi vida, si pierdo, estará marcado como que Jonathan perdió la final de la Euro. Ahora, si yo tengo la valentía de decirme a mí mismo, has esperado 15 años para darte este gusto, porque lo último que tuve del tenis fue que cuando estaba jugando Copa Davis, el último partido para ganar, no perdí, porque pensaba en todo menos en concentrarme en cómo jugar. Esto es lo que el universo te manda el universo varias oportunidades para tú poder rehacer tu historia. Y le Mm. decía a mi compañero, este punto te lo doy yo. Y cuando te lo dé, te voy a dar un abrazo que no tienes idea, porque yo quiero ir a buscarlo. Hace 15 años te hubiera dicho, ojalá que él falle. Y si lo puedes ver en Wow. Instagram, el punto se da largo, yo termino viendo la bola cerca de él y yo decidí ir a buscarla. Y cuando la fui a buscar, mis pulsaciones creo que estaban por alrededor de 100, 120, que deberían estar a 190 porque es un momento tan importante. Ujú. Y después de ganar el punto, después de abrazarlo y la euforia,
yo venía por casi años deseando, pidiendo la oportunidad a la vida de darme algo que yo pudiera decir que es mío, que viniera no solamente del trabajo, pero del autoconocimiento de que por fin soy libre de todo Tu el ruido, corazón, de tus todo emociones. el ruido que diariamente social media, todo te llega. Y bueno, eh, después cuando me di un paso hacia atrás y me doy cuenta de lo que hice y saber de que la gente no sabe todas las noches sin poder dormir pensando lo que voy a pasar, teniendo que estar por 10 años en dietas, teniendo que ver las cosas que me quité, tuve tumores en la pierna, me rompí el dedo, o sea, miles de cosas. Yo cuando vi esa bola, yo dije, yo me lo merezco, yo quiero, yo voy. Mm. Y eso creo que es lo que yo le diría a los atletas en este momento, a todas las personas que se denominan talentosas. El talento es un factor que solamente puede ser creado de la manera que te va a ayudar a quitarte presión. Si ser talentoso te presiona, di que no lo eres. A mí me preguntó esto, o sea, no, yo soy un trabajador. Yo soy una persona trabajadora con una perspectiva de humildad hacia mi persona, hacia mi juego y hacia la gente que está al lado mío. Por eso que me gusta dar tanto. Porque cuando yo doy mucho, el universo conspira para darme a mí lo que estoy pidiendo, que es tranquilidad, que no es que el ego no me absorba, que la envidia no me ataque. Porque eso lo vimos todo, él metió 3 goles, yo no metí ninguno, guay, ¿qué se cree él? Y eso es la mente que conspira contra ti. O sea, yo trato de ver a una persona que está yendo bien y estar feliz por esa persona, porque esa energía se siente. Y cuando me toque a mí, la gente me lo va a dar de vuelta, pero los deportes individuales y el deporte del día de hoy, como todo el mundo está luchando por lo mismo, y la gente no está lista para perder. Yo a mí me gusta perder porque me da perspectiva. Ganar es algo muy bonito, pero es como comerte un helado, te sabe bien, pero después, ok, las calorías. Ujú. Pero perder, te dice, wow, aquí hay algo que tengo que trabajar, aquí hay un proceso que hay que seguir. Entonces siempre estás buscando esa optimizar tu necesidad de ser mejor. El ganar es bonito, pero no lo es Pero es todo. poco. No lo Ujú. es todo, porque si fuera, entonces imagínate. Yo he aprendido más Bueno, en... Jonathan, yo no sé, falta que no hables del libro, pero yo lo único que voy a pedir aquí abiertamente, públicamente, aquí en este podcast, en YouTube, en Instagram, en todo Spotify, que seas el entrenador de mi hija de tenis, que seas el entrenador de pickleball de mi hijo. Claro, mira, con Atentamente, todo, Lisbeth Y Sánchez. Ya, listo. el ah, coach mental de nuestros hijos. es que yo ya en este momento, como la gente me dice, yo solamente estoy entrenando a gente que realmente quiere poner su tiempo, cómo tú puedes trasladar todo este bulú de cosas y crear un proceso. Es por eso lo del libro. El libro que yo creé Ay, fue ¿cómo se porque llama el libro? bueno, el libro básicamente fue, yo soy una persona Nos hiperactiva, quedan 2 minutos porque 2 minutos. estamos así libres en la vida. Perfecto. O sea, el libro sale porque estaba en la universidad, estoy estudiando data management y me di cuenta de que cuando mis jugadores estaban jugando, lo que hacían eran puros sentimientos. Era una constante sentimiento, no había un proceso. Entonces yo le decía, tú te das cuenta que esa persona es zurda, ¿no? Tú te das cuenta que esa persona tiene un revés de 2 manos y cada vez que le juegas la pelota por debajo de la cintura falla. Coach, ¿qué me estás diciendo? Es darte cuenta de lo que está pasando, es ser presente, es ser parte de la estrategia. Entonces yo creé un libro que está basado en un proceso circular donde empieza desde un baseline, una línea de fondo, donde tú dices, este soy yo hoy. Voy a hacer una serie de pasos, de test, de pruebas para entender dónde estoy física, táctica, emocionalmente, competitivamente. Uh, y después de ahí voy a crear un proceso de trabajo con unas metas, porque sin metas no se puede ganar, sin metas no se puede mejorar. Tú no puedes decir, voy a entrenar, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a ver qué sale. No, yo todos mis entrenamientos están estipulados y si te pudiera mostrar, Tiene un tengo, propósito. claro, porque sin propósito, entonces, ¿a qué estás perdiendo el tiempo? Porque no hay manera de poder saber si estás mejorando en tu regate o estás mejorando en tu forehand. Lo que estás es pegando forehand y estás haciendo movimientos sin saber cuándo lo vas a usar. El problema del jugador del día de hoy es que ha puesto todo su corazón y todo su empeño en un entrenador que nadie sabe realmente si sabe o no sabe. Mm. Entonces, cuando tú te conviertes en tu propio entrenador y empiezas a buscar tus propias respuestas, tú sabes que cuando te están hablando, esta persona me está diciendo lo que es, esta persona me está hablando es de una cosa que realmente no tiene sentido para mi estilo de juego,
lo cual me va a permitir a mí ser una persona mucho más importante a la hora de que jugador de fútbol, yo quiero que me pongas en la alineación, o como jugador de tenis me dejo una beca. Es por Ujú. eso que yo hice el libro. Y yo pongo en mi libro todas las cosas que yo viví, todas las cosas que yo sentí. Y pongo Bueno, todos los... también quiero el libro, y también quiero el ¿Dónde libro, y si ajá, seguimos dónde lo así, consiguen, Jonathan? el libro Resultados está, generan resultados. sí, está en Amazon. El libro está en Amazon. Amazon. Ok. Y después de cada capítulo, yo escribo un quote basado en los momentos más duros de mi vida, porque yo quiero que la gente sepa que no están solo en ese sentimiento. Hay mucha gente que sigue lo mismo, lo que pasa es que no Ujú, lo quiere hablar por miedo al correcto. rechazo, miedo a, pero qué Que no se sensible es. vea esa parte oscura, que no se vea esa parte oscura o esa Y parte que no es visible. la parte oscura es la parte para mí primordial para buscar la luz. Y si tú no, Así es. si tú no entiendes que la tienes, lo que estás es no siendo humano. Perdido, Todas las tenemos. Yo no soy estamos perfecto. perdidos. Me gusta la imperfección porque aclara de que hay cosas que puedo trabajar. Que Yo podemos creo orar. trabajo diario. Bueno, cuando comenzamos este episodio, dijimos que este episodio iba a ser largo, fue extremadamente largo, yo lo pudiera hacer Pero más largo, pero el yo también. tiempo Claro. de Instagram, el tiempo de podcast, la verdad nos lleva a esto, a tener que dar una Tenemos conclusión. la segunda parte. Sí, Tenemos una segunda parte, Jonathan, porque creo que nos faltó hablar del yo papá, Uf, de ese yo papá, y bueno, pudiéramos tenerlo en relación a eso. Quiero agradecerte infinitamente porque cada palabra es muy valiosa en lo particular, y sé que después de que terminemos vamos a seguir hablando, eh, pero se los dejo en intriga a todos los que nos estén escuchando. Esperen una segunda parte con Jonathan y nos vemos muy pronto, y muchísimas gracias por escuchar este episodio de Punto de Encuentro y nos vemos próximamente. gracias, Jonathan. chao.